1000 días. Ese es el tiempo que Israel ha estado en guerra desde los horrores del 7 de octubre, y la batalla para evitar otro 7 de octubre está lejos de terminar. Las principales operaciones israelíes continúan esta semana, incluyendo la destrucción de un enorme túnel de Hezbollah en el sur del Líbano y operativos encubiertos en todo el país. Y junto con los combates están surgiendo informes sobre una solicitud extraordinaria de cristianos en el sur del Líbano. Jerusalén Minute comienza ahora. Bienvenidos de nuevo a Jerusalén Minute aquí en JNS TV Alex. Israel esta semana marca 1000 días desde la masacre del 7 de octubre de 2023. Ceremonias conmemorativas se llevan a cabo en todo el país. También es una reflexión sobre cómo llegamos al punto en que Israel fue atacado de manera violenta y salvaje por Hamás en ese día tan temido. Bueno, primero que nada, es un poco extraño tener un aniversario a los 1000 días, ¿verdad? Normalmente se tiene un aniversario anual. 1000 días, no entiendo exactamente por qué lo hemos marcado, pero sí creo que es interesante que aquí ya casi han pasado 3 años. Han pasado 2 años y 8 meses. Y yo diría que ninguno de los frentes de la guerra está finalizado. Y hablaremos de todo esto más adelante en el programa, pero tienes una situación en Gaza con Hamás, donde hay un statu quo, pero no hay una verdadera resolución en ese frente. Lo mismo en Líbano, se está hablando de un posible acuerdo de normalización entre Israel y Líbano, y obviamente la situación ha terminado con Irán y todavía estás negociando para la apertura del estrecho de Hormuz y algún tipo de acuerdo nuclear, y simplemente la sensación de que la guerra sigue avanzando, aunque sea a paso lento. Ahora ciertamente al principio estábamos contando los días. ¿Por qué estábamos contando los días? Estábamos contando los días que los rehenes estaban desaparecidos, pero todos los rehenes regresaron a casa y la gente dejó de usar las pequeñas cintas en sus solapas, contando el número de días. Así que contar 1000 días, sabes, no necesariamente lo entiendo. Creo que es más una táctica de mercadotecnia por parte de quienes están protestando contra este gobierno. Y de hecho, ahora estás viendo que estamos entrando en un ciclo electoral muy intenso. Y creo que lo que has visto en muchas de estas conmemoraciones y protestas de los 1000 días es que son muy similares a las protestas antigubernamentales. Son similares a las protestas de liberen a los rehenes ahora, ya sabes. Es exactamente el mismo movimiento y literalmente solo están haciendo teatro de cara a una próxima elección. Y gran parte de la retórica en torno a estos 1000 días se centra en una palabra y en un hombre, y ese es Netanyahu. Absolutamente. Hablando del primer ministro este fin de semana, Estados Unidos celebró el 4 de julio, el aniversario número 250 de los Estados Unidos de América. El primer ministro Netanyahu envió un mensaje al pueblo de Estados Unidos, al presidente Trump y a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Veamos el video. Mis queridos amigos, presidente Trump y el pueblo de Estados Unidos, hoy Estados Unidos celebra 250 años de independencia, 250 años de libertad, 250 años defendiendo la libertad. Estados Unidos ha sido la mayor fuerza por la libertad que el mundo moderno ha conocido. Israel se enorgullece de estar a su lado. Israel se enorgullece de estar junto a todos ustedes. Porque nuestra alianza no se basa solo en intereses compartidos, sino en valores compartidos. Hoy esos valores están bajo ataque. Los tiranos a los que nos enfrentamos gritan «Muerte a América, muerte a Israel». Ellos piensan que la libertad es débil. Ellos piensan que las democracias son débiles. Están equivocados acerca de nuestras dos democracias. Porque cuando Estados Unidos e Israel están juntos, la libertad se fortalece. Juntos defendemos la libertad. Juntos defendemos nuestra civilización común. Juntos, con la ayuda de Dios, la libertad triunfará sobre la tiranía. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios bendiga a Israel. Y que Dios bendiga nuestra gran alianza. Feliz cumpleaños. Feliz Día de la Independencia, Estados Unidos. Entonces, Alex, el tema principal, diría yo, son los valores compartidos entre Israel y Estados Unidos. Creo que ese es el mensaje que el primer ministro quería enviar. Bueno, creo que para los israelíes están muy conscientes de este aniversario. Es el semi-quincentenario. Haremos un concurso de ortografía después del programa para ver cómo se escribe eso.
pero vimos en las murallas de la Ciudad Vieja, mientras regresaba de donde estaba durante Shabbat, pasando en auto por las murallas de la Ciudad Vieja, se podía ver esta increíble exhibición de luces conmemorativas por el 250 de Estados Unidos e Israel en las murallas de la Ciudad Vieja, lo cual estuvo muy genial. Tienes a líderes mundiales de todo el mundo, incluyendo, vi que, ya sabes, Vladimir Putin y Zelensky, todos enviando felicitaciones por los 250 años, y eso está bien. Pero yo diría que para Israel creo que es más especial. Realmente lo creo, y como dijo el primer ministro, que hay muchos valores compartidos en común. Y probablemente ya lo hemos dicho antes en este podcast, pero si le preguntaras a los israelíes sobre sus sentimientos hacia Estados Unidos, serían increíblemente altos. De hecho, incluso creo que sería más alto que en casi cualquier otro país del mundo, lo cual es muy extraño considerando que muchos estadounidenses ahora parecen darle la espalda a Israel. Los israelíes no le están dando la espalda a Estados Unidos. Incluso cuando han tenido presidentes cuyas políticas han ido en contra de las políticas del gobierno electo del Estado de Israel. Específicamente, la administración de Obama fue una administración bastante antagónica, pero no fueron los únicos. Hubo políticas antagónicas, incluso impulsando la solución de dos estados, ya sabes, en los años de Bush, incluso desde Clinton, aunque eso dependía de la orientación del gobierno en Israel. Pero incluso si las políticas en ese momento no parecen alinearse con los intereses de Israel, el sentimiento y la percepción en Israel hacia los estadounidenses y Estados Unidos es muy, muy fuerte. Y creo que la base de eso son los valores democráticos compartidos. Y este aniversario de 250 años es realmente, creo, una celebración de la libertad. Y creo que la libertad está siendo atacada en todo el mundo. Ves los países que están en ascenso hoy en día y son países autoritarios, países con gobiernos autoritarios, los países que son verdaderas democracias, incluso podríamos decir hiperdemocracias, están luchando por la libertad. Ciertamente, Estados Unidos está luchando por sus valores en este momento. Está en una batalla interna para proteger y consagrar sus libertades. Y en Israel también estamos librando una guerra por nuestra libertad contra vecinos de todo el Medio Oriente. Pero incluso en términos de lo que está sucediendo aquí a nivel interno y de cómo se forma esta democracia, realmente hay luchas por la libertad. Y cuando cantamos en el Hatikva decimos Lihotam Chofshi, ser una nación libre. Y esa es la razón por la que los israelíes tienen una opinión tan positiva de los estadounidenses, porque queremos y luchamos por tener esa misma libertad democrática que tienen los Estados Unidos. Alex, profundizando en esa relación, estuviste en una ceremonia esta semana en la que Estados Unidos decidió que iba a firmar un acuerdo para colocar permanentemente la embajada estadounidense en Jerusalén. Sabemos que en el primer mandato de Trump, él trasladó la embajada de Tel Aviv y ahora tuviste al embajador Mike Huckabee junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Esto parecía una ceremonia increíble sobre esas mismas libertades y valores de los que acabas de hablar. Firmando un acuerdo aquí, poniendo la embajada en Jerusalén, un nuevo complejo, por así decirlo, del complejo Allenby, bastante cerca de donde está ahora en la ciudad de Jerusalén. Desde tiempos inmemoriales. Sí, deberíamos ver un fragmento porque el embajador Huckabee dio un discurso de más de 20 minutos, sin notas, obviamente preparado, pero sin notas, extemporáneo y desde el corazón. Y realmente logró unir mucho sobre los valores compartidos de Israel y Estados Unidos. Vamos a ver este fragmento. Me sentí muy orgulloso de que el presidente viniera a hacer una declaración que había anhelado ver durante toda mi vida. Y eso es que finalmente y con justicia estaríamos con Israel, donde Dios puso su capital. No es solo que tú tomaste esa decisión. Yo diría que Dios tomó esa decisión hace 3.800 años y finalmente llegamos a reconocer lo que se había determinado mucho antes de que existieran los Estados Unidos de América. Estoy orgulloso de que en el fin de semana de nuestro 250 aniversario se esté haciendo este anuncio. Si alguien pensara que la decisión del presidente era simplemente temporal, solo para durar durante su mandato, y que alguien vendría y la cambiaría y la revertiría, que quede claro que con la transferencia de esta propiedad y con la construcción de lo que finalmente será un edificio muy costoso y enorme para un nuevo complejo de la embajada, esto representa no solo una decisión, sino una decisión irreversible.
Así que de una vez por todas pondremos nuestra bandera, pero estará colocada en una enorme cantidad de concreto, para que nadie jamás intente mover esa bandera de Jerusalén, ni quitarla de la capital legítima. Sí, increíble. Sabes, la forma en que habla, justo como lo hizo en la cumbre de JNS la semana pasada, sin notas, improvisando, directamente desde el corazón, hablando sobre los valores compartidos y las libertades que tenemos aquí en Israel y, por supuesto, en Estados Unidos. Ahora, yo estuve en esta ceremonia. Fue una ceremonia pequeña. Fue organizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar. Estaba el alcalde de Jerusalén, Moshe León, y también Mike Huckabee, el embajador de Estados Unidos ante el Estado de Israel. Y firmaron en un terreno a lo largo de la carretera de Hebrón, en Jerusalén, una importante vía que cruza Jerusalén de este a oeste y de norte a sur, para establecer una embajada completamente nueva. Ahora, si retrocedes a 2018, decimos que Donald Trump trasladó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y esto fue cuando David Friedman era el embajador y David hizo una jugada brillante. Lo que hizo fue tomar un consulado existente en Jerusalén. Estaba proporcionando servicios consulares a israelíes en toda el área metropolitana que rodea Jerusalén y básicamente borró la palabra consulado y puso la palabra embajada en su lugar. Construyeron una pequeña oficina para el embajador porque realmente no había una oficina del embajador ahí, así que hicieron una pequeña obra. ¿Sabes? El presidente de los Estados Unidos habla sobre cómo, ya sabes, se hizo muy barato porque ya había una estructura existente. No construyeron una estructura. Y la embajada anterior estaba en Tel Aviv. Y esa embajada alberga cientos de trabajadores y no había espacio para ellos en el consulado de Jerusalén. Así que continuaron trabajando desde Tel Aviv. Y lo que hizo David Friedman fue llamar a ese consulado embajada y llamó a esa embajada sucursal de la embajada. Así que todavía tienes una situación en la que la mayoría de los empleados que técnicamente trabajan para la embajada siguen estando en Tel Aviv, aunque Estados Unidos había reconocido oficialmente y ha reconocido oficialmente a Jerusalén como la capital y la embajada está en Jerusalén y la oficina principal del embajador está en Jerusalén. Entonces ahora lo que Estados Unidos va a hacer es construir una nueva embajada enorme, ¿verdad? Entonces cuando el presidente dice, ya sabes, construimos una embajada, costó tan poco. Bueno, adivina qué. Ahora Estados Unidos está a punto de invertir la cantidad de dinero que uno pensaría que sería apropiada para un país que Mike Huckabee señaló en sus comentarios que Israel tiene alrededor de 700,000 estadounidenses expatriados y esa es la segunda cifra más alta entre todos los países después de México, ¿verdad? Entonces, si piensas en el pequeño Israel, hay más estadounidenses viviendo en Israel que en cualquier otro país del mundo, excepto México, ¿verdad? Lo cual es un logro increíble. Así que definitivamente necesitas tener una embajada grande aquí, especialmente por la relación entre Estados Unidos e Israel. Así que vas a ver un edificio enorme construirse en los próximos años. Ahora, Israel le arrendó el terreno a Estados Unidos. Este es un acuerdo muy típico que sucede con otras embajadas. Arrendaron esta propiedad tan grande por $1. Y Mike Huckabee de hecho sacó un billete de $1 de su bolsillo y lo entregó como parte de la ceremonia de firma al ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar, quien señaló ante el contador general que esto iba a las arcas del Estado, no a su bolsillo, solo para que nadie pensara que estaba ocurriendo algo incorrecto. Pero pensé que era extraordinariamente simbólico que esta ceremonia se llevara a cabo el jueves, justo en la víspera del 4 de julio. No es coincidencia. Probablemente estaba planeado que esto sucediera y también este fin de semana conmemoramos otro hito. Han pasado 50 años desde la incursión en Entebbe, cuando Israel envió valientemente a los comandos de Sayeret Matkal, que rescataron a los rehenes que fueron tomados en un secuestro terrorista y llevados a Entebbe. Con la muerte, por supuesto, en Uganda, con la muerte, por supuesto, del comandante principal allí, Jonathan Netanyahu, el hermano del primer ministro. Él también lo mencionó en sus comentarios sobre lo que el 4 de julio significa para él. Han pasado 50 años desde que su hermano murió en esa audaz e inédita incursión de comandos israelíes en Uganda. Una de las maniobras militares más inéditas en la historia, ya sabes, volar desde Israel hasta Uganda,
rescatar a más de 100 rehenes, perdiendo solo a un soldado israelí, un comandante en esa operación. Y ese fue, por supuesto, Johnny Netanyahu, quien tuvo un papel principal tanto en la planificación como en la ejecución de esa incursión. Y eso ocurrió el 4 de julio, en el Día de la Independencia, en el bicentenario del nacimiento de los Estados Unidos en 1976. Así que aquí el 250 aniversario de los Estados Unidos es la conmemoración de los 50 años de Entebbe. Y como mencionaste y como mencionó el primer ministro, este era el hermano del primer ministro. Ciertamente hubo quienes decían que Johnny Netanyahu era quien realmente estaba siendo preparado para este puesto de primer ministro. El primer ministro tiene a Johnny en la más alta estima, habla de él con frecuencia. El propio Netanyahu, Bibi, también resultó herido en un operativo de rescate durante el secuestro terrorista de un avión varios años después, recibió un disparo en el hombro y sobrevivió a ese ataque. Así que ya sabes, el 4 de julio tiene un significado especial, no solo para los israelíes y la celebración de Estados Unidos, sino definitivamente para el primer ministro Netanyahu y la conmemoración de la pérdida de su hermano Johnny. Pero una celebración tremenda en cuanto al compromiso de Israel de traer a casa a todos los rehenes. Y el primer ministro Netanyahu logró traer a casa a todos los rehenes, pero obviamente todavía vemos que la estrategia palestina en la guerra es tomar rehenes. Sí, absolutamente. Y además de todo eso, nos acaban de informar en las últimas horas que el primer ministro Netanyahu podría estar volando nuevamente a Washington, a la Casa Blanca, para reunirse con el presidente Trump. Esta reunión va a suceder, parece que después de la cumbre de la OTAN en Turquía más adelante en la semana, pero hubo un comentario que realmente me molestó en las noticias esta mañana. El presidente Trump dijo que él y el primer ministro Netanyahu se llevan muy bien, pero que Netanyahu sabe quién es el jefe. Quiero decir, esto es bastante humillante, diría yo, muy humillante. Y el presidente ha hecho comentarios similares en el pasado, diciendo que él está a cargo, ya sabes, que él dicta la política. Hablemos sobre la posible reunión entre Trump y Netanyahu y ese comentario, que hasta ahora el primer ministro no ha dicho nada al respecto. No creo que él haya dicho algo en respuesta a los comentarios improvisados de Trump, por así decirlo, sobre él personalmente. Bueno, Netanyahu fue muy diplomático a diferencia de Trump, cuyos comentarios son absolutamente nada diplomáticos. No solo dijo que se llevan muy bien, dijo que se llevan muy bueno, así que ni siquiera sería gramaticalmente correcto, pero vamos a dejar pasar la gramática por un momento. Has visto al presidente antes en esta guerra, ya sabes, hablar sobre lo maravilloso que es Netanyahu, un primer ministro en tiempos de guerra, cuánto deberían apreciarlo los israelíes. Pero desde que Israel y Estados Unidos volaron lado a lado durante 6 semanas, solo hemos visto una serie constante de comentarios directamente asociados a Trump en cámara y en su cuenta de Truth Social. Y también estos altos funcionarios dando entrevistas a Axios y otros medios, diciendo cosas terribles sobre Netanyahu, sobre su juicio, sobre que está malditamente loco, sobre que Bibi sabe quién manda en la relación. Aunque al principio de la guerra Trump había dicho que cualquier acuerdo de alto el fuego lo decidirían los dos socios que iban codo a codo. Ahora, obviamente, Trump está tratando de complacer a dos públicos diferentes con estos comentarios. El primero es Irán y todos los socios árabes para demostrarles que él está al mando y que Netanyahu obedecerá las órdenes de Trump. Pero también Trump está dirigiéndose a su base MAGA en Estados Unidos, que básicamente acusa a Netanyahu de ser quien realmente manda y que Trump está haciendo todo lo que Netanyahu quiere que haga. Ahora, el primer ministro dijo en la cumbre de JNS hace poco más de una semana, él comenzó su discurso diciendo, ya saben, algunas personas en Estados Unidos dicen que el presidente Trump hace todo lo que yo, Netanyahu, quiero que haga. Y la gente aquí en Israel dice que Netanyahu hace todo lo que Trump quiere que haga. Y Netanyahu dijo que ninguna de esas cosas es cierta. Ahora parecería que una reunión sería apropiada. El primer ministro ya ha volado a Washington 7 veces durante este mandato. Netanyahu fue el primer líder extranjero en reunirse con Trump en la Casa Blanca después de la reelección. Y también fue el primero en ir 2 veces a la Casa Blanca, y como dije, 7 veces ahí. Pero no hemos visto nada desde esta operación Furia Épica, Operación León Rugiente volando lado a lado.
La guerra parecía ser un éxito militar increíble en el momento en que se detuvo. Y sin embargo, ya sabes, la diplomacia parece haber encontrado la manera de quitarle todo el impulso, ya sabes, a esta victoria militar. Y ciertamente hay muchos temas sobre la mesa en este momento con respecto a las negociaciones nucleares con Irán, con respecto a las negociaciones que han comenzado y que han llevado a algún tipo de acuerdo del que hablamos la semana pasada con Líbano, donde el gobierno libanés finalmente reconoce la presencia de las fuerzas de defensa de Israel en el sur del Líbano para librar a ese país de Hezbollah, lo cual es un primer paso importante hacia un posible acuerdo de normalización más amplio. Y ciertamente la situación en Gaza, donde seguimos escuchando sobre el Consejo de Paz y la posibilidad de querer iniciar el proceso de reconstrucción, aunque Hamás no quiera desarmarse. Y sabes, hemos visto cada vez más conversaciones sobre que Hamás tal vez esté dispuesto a ceder el control administrativo a algún tipo de lo que ellos llaman creo que se llama ENGAT, como un nuevo órgano de gobierno compuesto por palestinos para Gaza, del cual Hamás técnicamente no forma parte, para que Hamás pueda reagruparse y recalibrarse como una entidad militar. Según algunos informes de noticias, Hamás ha ofrecido entregar algunas de las armas pesadas y algunas ubicaciones de túneles a Israel o al Consejo de Paz para que Israel o algún organismo internacional los retire y se encargue de esas cosas. Pero aquí no hay ninguna metodología de verificación. No hay manera de determinar, está bien, Hamás entregó, ya sabes, cierta cantidad de lanzacohetes. Bien, ya nos desarmamos. Genial. No están dispuestos a entregar sus ametralladoras, que es la forma en que aterrorizan a la población. Podrían decir, aquí tienes 50 entradas a túneles que no has destruido. Podría haber 150 entradas a túneles y tal vez Hamás diga, está bien, te damos estos 50 y luego decimos que ya nos desarmamos. Así que hay mucho de qué hablar. Y ciertamente, como mencionaste, creo que el primer ministro quiere desesperadamente estar al lado, ser fotografiado junto al presidente de los Estados Unidos, para que las naciones del mundo vean que estos dos líderes realmente están uno al lado del otro y trabajan juntos. Y recuerdo haber volado a la Casa Blanca cuando Netanyahu se dirigió al Congreso en 2024. Creo que fue en julio de 2024 y él se dirigió al Congreso. Tuvo reuniones con, en ese momento, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, quien era la candidata demócrata a la presidencia en ese entonces. Después de la reunión con Harris, el primer ministro fue escoltado fuera de la Casa Blanca y luego Kamala Harris, algo muy poco común en ese tipo de reuniones, convocó una conferencia de prensa ella sola, lo cual no se suele ver. O no va a haber conferencia de prensa o va a haber una conferencia de prensa bilateral. Y no la hubo. Hubo una conferencia de prensa unilateral, solo Kamala Harris. E inmediatamente el primer ministro Netanyahu y su equipo convocaron una rueda de prensa. Y la lección principal que salió de la rueda de prensa fue que el mensaje principal era que puede haber desacuerdos a puerta cerrada. Pero fuera de esas puertas cerradas, cuando llega al público, no quieres mostrar ninguna diferencia entre Israel y Estados Unidos, porque cuando muestras diferencias, eso es lo que crea mucho más peligro para Israel. Así que puedes tener cualquier desacuerdo que quieras y siempre los ha habido a puerta cerrada. Y lo que el presidente Trump está haciendo ahora mismo es que está indicando que hay una diferencia significativa. Sé que eso es algo que el primer ministro Netanyahu quisiera tratar de reducir y por eso ha solicitado una reunión en Washington. Y hay una buena posibilidad de que él vaya dentro de 1 o 2 semanas. Alex, será mejor que llames a Al y consigas unos boletos. Es difícil conseguir boletos estos días para ir y venir. Así que si vas a cubrirlo en nombre de JNS, de nuevo, hablemos por teléfono y hagamos que vayas para allá. Bueno, el primer ministro no vuela en el Al, él vuela en el ala de Sion, que es la versión israelí del Air Force One. Si puedes conseguir un aventón. Sí, también fue muy interesante esta semana ver la especie de inauguración del nuevo Air Force One de Estados Unidos, este avión catarí que se convirtió en el Superjet. Sí. Y sabes, Israel también tiene un avión relativamente nuevo para Israel, excepto que no es un avión nuevo, es un avión viejo. En realidad es un avión bastante viejo, creo que tiene como de 30 a 40 años. Básicamente desde los días de Entebbe. Y era como un avión reacondicionado. Entonces, ya sabes, la mayoría de los asientos en ese avión, más de 100 asientos en ese avión, creo que tal vez de 80 a 100 asientos en ese avión son asientos de clase económica.
Ya sabes, algunas piezas podrían estar rotas, todo está retapizado, tiene una carcasa bonita y brillante, pero es un avión viejo. Así que ver al presidente de los Estados Unidos diciendo, oye, necesitamos un avión nuevo, nuestro avión tiene como 30, 40 años. Israel acaba de inaugurar por primera vez en este periodo, ya sabes, un avión nuevo, el primero de la historia para el primer ministro y el presidente del Estado de Israel. Y compraron un avión viejo y lo remodelaron. Así que hay grandes diferencias ahí entre Israel y los Estados Unidos. Absolutamente. JNS te mantendrá informado sobre esa reunión cuando suceda. Al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu estuvo esta semana en el Canal 14 con el muy popular equipo Patriots, con Inoon Magal, hablando sobre las campañas militares de Israel en todos los frentes. Vamos a ver este video. ¿Quieres detener la ayuda estadounidense? Sí. ¿Cuándo terminará esto? Lo sé. Oye, quiero hacer una transición gradual de 10 años. Aprecio mucho el apoyo que hemos recibido. Estoy seguro de que todos ustedes lo aprecian. Ya no es una economía pequeña, no es gigante, pero ya es una economía de tamaño mediano. Podemos financiar por nosotros mismos esa fracción de porcentaje de nuestro PIB que recibimos de Estados Unidos. ¿Cuándo comenzará este proceso? Quiero que comience este año. ¿Para este año? Para este año. Está bien. Entonces, básicamente, el primer ministro está diciendo que Israel necesita estar preparado militarmente, económicamente e independiente de los Estados Unidos. Y el primer ministro, lo hemos hablado en este programa, él lo ha dicho muchas veces que una de las principales lecciones del 7 de octubre es que Israel tiene que ser capaz de resistir por sí solo este tipo de grandes ataques en los próximos años. El primer ministro está diciendo que quiere cortar los lazos en términos de financiamiento, el apoyo financiero de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu está hablando sobre las próximas elecciones, diciendo que quiere un gobierno de unidad nacional amplio si es elegido primer ministro. Parece que esto será en octubre, si no es antes. Correcto. Entonces, primero que nada, Netanyahu está yendo al Canal 14 porque estamos en modo electoral. Bien. ¿Sabes? Magal es un periodista que es conocido por tener lazos muy cercanos, relativamente cercanos con Netanyahu. Sin duda es un gran admirador de Netanyahu, a diferencia de los otros canales como el Canal 12, Canal 13, Canal 11. Esas estaciones, ya sabes, no tienen en alta estima a Netanyahu en absoluto. El Canal 14 es muy partidario del primer ministro, por eso el primer ministro está dispuesto a ir al 14 y así puede hablarle a su base. Cuando él aparece en el Canal 14, gana en audiencia por mucho sobre cualquier otro invitado que el Canal 14 o cualquiera de los otros canales para el caso puedan ofrecer. Así que todavía ves la gran popularidad de Netanyahu cuando miras los índices de audiencia, lo que pasa cuando él aparece con el equipo de patriotas. Pero es interesante ver lo que dice, ¿sabes? Él está pidiendo un gobierno de unidad nacional amplio. Al mismo tiempo dice que no va a abandonar a sus actuales socios de coalición, que incluyen a Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, también a los jaredíes, los partidos ultraortodoxos. Dijo que quiere tener a esos partidos en su gobierno. Esos partidos, junto con el Likud, han formado un gobierno de derecha que incluye a toda la derecha del espectro político en Israel. Entonces, ¿cómo puedes tener ambas cosas? Correcto. ¿Tienes un socio amplio y actual? Muy inconsistente. Sí. Ahora sí creo que Netanyahu consideraría formar un gobierno de unidad nacional, pero tendría que ser a expensas de un Itamar Ben-Gvir, quien probablemente le irá muy bien en estas elecciones. Por cierto, él está obteniendo como 9, 10 escaños por sí solo en las encuestas, lo cual es un aumento significativo en comparación con donde estaba en la última elección, demostrando que, ya sabes, este tipo no está solo en esto. De hecho, él representa las opiniones de una parte significativa de la población. Creo que a una gran parte del país le gustaría ver un gobierno de unidad nacional y lo que les gustaría ver excluido del gobierno de unidad nacional probablemente sería a Ben-Gvir, a la derecha, y a los grupos ultraortodoxos que son más bien religiosos, ¿verdad? No exactamente políticos, pero llamémoslo los religiosos, pero también los partidos árabes con los que la izquierda estaría dispuesta a sentarse. Y demostraron que estarían dispuestos a sentarse con ellos para formar una coalición de bloqueo anti-Netanyahu. Y también la extrema izquierda del espectro político israelí, el equipo demócrata, como se les llama, el Partido Demócrata Israelí, que básicamente es el nuevo Meretz. Claro. Es una amalgama de Meretz, laboristas, ya sabes, la extrema izquierda. Así que creo que muchos israelíes quisieran ver un gobierno de los partidos sionistas que están más o menos en el centro, desde el centro izquierda hasta el centro derecha, y formar este gobierno muy amplio. Podrías tenerlo, pero el problema es que los partidos, especialmente los de la izquierda, son anti-Netanyahu hasta la médula.
Y ya sabes, no veo a ninguno de esos partidos sentándose con Netanyahu y mucho menos sentándose con Ben Gvir o los partidos jaredíes. Ahora, ¿cuándo podrían sentarse con Netanyahu? Solo hay una condición en la que podrían realmente sentarse con Netanyahu, y es si Netanyahu y la coalición actual realmente pasan el umbral electoral para poder formar otro gobierno de derecha. Si Netanyahu tiene la influencia para dirigirse a sus socios actuales y decirles: oigan, vamos a repetir esto, vamos a formar el mismo gobierno otra vez, entonces podrías ver a algunos de estos partidos de centro izquierda que reconocen que ellos simplemente van a estar fuera otros 4 años, ya sabes, solo tratando de subir la apuesta y entrar y hablar sobre el bien de la nación y lo importante que es tener unidad nacional. Ahora, si pueden bloquear a Netanyahu para que no forme un gobierno con la derecha, no se sentarán con él, ¿verdad? Quieren que se vaya. Claro, Entonces, ya sabes, es interesante cuando Netanyahu se posiciona diciendo: quiero un gobierno de unidad amplio, pero también quiero sentarme con mis socios actuales. te caiga bien o no, sin duda es un maestro de la política. Por eso ha estado ganando elecciones una y otra vez durante los últimos 20 años. Él es el político más hábil en Israel. Quiero decir, Ya sabes, él es el mejor diplomático que tiene Israel, un estadista, ya sabes, pero también el político más duro. Ahora, en cuanto a cómo maneja la economía y los otros ministerios, ya sabes, eso lo podríamos analizar después. No es un programa electoral, así que no vamos a entrar en eso ahora mismo. Pero definitivamente estamos en temporada electoral. De eso se trata la conmemoración de los 1000 días del 7 de octubre. De eso se trata la aparición de Netanyahu en el Patriot. Y el Canal 14 también, ya sea el mismo día o al día siguiente. Esta encuesta salió justo el jueves. Salió con una encuesta que realmente va en contra de las tendencias de la mayoría de las otras encuestas de los otros canales, demostrando que Netanyahu era el más adecuado para ser primer ministro frente al candidato número 2, Gadi Eisenkot, por el doble, como 53% contra 26%, y que el partido Likud tendría 33 escaños, mientras que el siguiente partido más grande, el partido Yeshar de Eisenkot, tendría solo 20 escaños. Esa es una diferencia de 13 escaños. Es prácticamente una victoria aplastante, correcto, en la política israelí. Y Naftali Bennett, quien formó una pequeña alianza con Yair Lapid, está cayendo en popularidad, creo que hasta llegar a un solo dígito, incluso en cuanto a si la gente votaría por él. Así que él ya ni siquiera se está presentando como candidato para desafiar a Netanyahu por el cargo de primer ministro. Pero esa encuesta sí mostró que Netanyahu y el gobierno actual, que tiene 64 escaños, podrían formar un gobierno con 63 escaños. Muchas de las otras encuestas muestran que la coalición podría tener incluso hasta 10 escaños menos. Pero yo tomaría en cuenta la encuesta 14, la tomo en serio porque fue realizada y analizada por Shlomo Filber de Direct Polls, quien realmente parece haber acertado en las últimas varias elecciones que hemos tenido. Entonces, ya sabes, Shmuel Pérez, él dijo hace mucho tiempo, ya sabes, las encuestas pueden oler muy bien, pero no las bebas. Así que ya sabes, ya estamos entrando en esta temporada electoral, hay patriotismo, hay protestas, hay encuestas. Nos estamos preparando para una elección que probablemente se llevará a cabo a finales de octubre. absolutamente, Alex. Es bastante loco que llevemos 30 minutos en el programa. Apenas hemos hablado de Irán. Seguimos en guerra con Irán. Eso no ha cambiado, aunque todavía estamos en medio de este alto al fuego negociado por Estados Unidos. Pero según el ministro de Defensa, Israel Katz, él ha ordenado a las fuerzas de defensa de Israel mantener planes para una acción militar independiente contra Irán si Teherán. Irán reanuda los ataques contra el Estado judío. Bueno, Israel tiene que estar preparado para eso, pero también Israel tiene que proyectar una enorme cantidad de fuerza en este momento. Todo el mundo puede ver que el presidente Trump no quiere involucrarse militarmente con Irán en este momento. Eso podría cambiar. Tal vez eso cambie después de las elecciones intermedias. Ya sabes, no lo sabemos. No asumiría que eso vaya a cambiar, pero ya sabes, con el presidente Trump siempre hay maniobras de distracción y realmente no sabes lo que está pensando. Quizás esta reunión entre Netanyahu y Trump pueda aclarar entre ellos dos en qué están pensando realmente sobre el futuro. ¿Y qué pasa si Irán no acepta algún tipo de pacto de no proliferación nuclear para no reconstruir su programa? Pero Israel tiene que demostrar que no está bajo el control de Estados Unidos, que está dispuesto a atacar por sí solo. Y la gente debe notar que durante la guerra de 12 días que fue en junio del año anterior, Estados Unidos solo intervino el último día para bombardear Fordo. Durante 12 días, Israel realizó, creo, alrededor de 1000 incursiones en Irán por sí solo,
deshabilitando todos los sistemas de defensa aérea de Irán y atacando básicamente todo lo que quisieron durante ese periodo de 12 días. Así que el Estado de Israel tiene que poder demostrarle a todos los vecinos, a los países vecinos en Medio Oriente, que está listo, dispuesto y tiene la determinación de atacar a Irán si Irán sigue siendo beligerante. Alex, las conversaciones en este momento en realidad entre Estados Unidos y Irán están en pausa. Eso es porque Irán está en un periodo de luto en este momento, una semana de funeral y luto por el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Esto comenzó el fin de semana después de que él fuera eliminado al inicio de la última ronda de esta guerra. Pero ahora las conversaciones se han pospuesto temporalmente, quizás por una semana, para que Irán pueda enterrar al líder supremo. Correcto. Ahora, como mencionaste, Khamenei fue eliminado en el primer ataque en los primeros 10 minutos de la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente. Estados Unidos estaba atacando instalaciones nucleares, instalaciones de misiles balísticos. Israel estaba atacando a los líderes. Los primeros ataques que lanzó Israel en esta guerra fueron para eliminar a Khamenei, lo cual es una verdadera inversión de la forma en que normalmente funcionan las guerras. Normalmente, lo que sucede es que eliminas a los altos mandos al final de una guerra, pero aquí Israel eliminó a los altos mandos al principio. En el primer ataque, Khamenei no pudo ser enterrado. Un par de cosas interesantes. La primera es, creo que todas las personas que están asistiendo a este funeral ahora ya saben quiénes son sus enemigos, ¿de acuerdo? Una persona que no va a estar ahí, Moshe Tabash Khamenei, el hijo de Khamenei. Y creo que todavía hay preguntas sobre su paradero, si está vivo, si está completamente desfigurado, ya sabes, ¿no? Si perdió una pierna, si fue golpeado en la cara, si tiene pulso, ya sabes, no lo sabemos. Dicen que por razones de seguridad no lo van a traer, pero nadie lo ha visto. Así que él no va a estar ahí. Y los tres, creo, ¿cuánto dura? Es de una semana, un funeral de una semana. Sí, correcto. El periodo de duelo va a ser todo un espectáculo. Así que creo que tenemos que ver qué sale de eso, cómo se ve Irán, cómo habla el mundo sobre Irán. Después de este funeral, cómo habla el mundo sobre Khamenei, si hablan de él como un terrorista, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Quiero decir, este es un terrorista consumado. Este es Osama Bin Laden potenciado. Ya sabes, solo Hezbollah, eso es Irán, Irán. Hamas estaban bajo el control de Irán, los hutíes bajo el control de Irán, bajo el control específicamente de Khamenei. Así que veamos si el mundo habla de Khamenei como un gran estadista y un revolucionario, o si hablan de él como un terrorista. Y también tenemos que ver, ya sabes, cómo quedan Estados Unidos e Israel al final de este funeral. Volvamos nuestra atención ahora, Alex, a Hezbollah en el norte y al Líbano. La semana pasada hablamos sobre el acuerdo marco negociado por Estados Unidos entre Israel y el Líbano, que por supuesto no incluía a Hezbollah, e Israel todavía mantiene su derecho de intentar debilitar o eliminar a la organización terrorista Hezbollah allá en el sur del Líbano. Había un enorme complejo subterráneo, básicamente, que Hezbollah operaba cerca de la frontera con armas, lanzacohetes y todo tipo de cosas. Israel destruyó todo, son cientos de metros de túneles que Israel eliminó. ¿Viste las imágenes? Tal vez podamos mostrarlas aquí para que el mundo vea lo vasta que era esta red subterránea que Hezbollah operaba, potencialmente planeando, quién sabe, otro 7 de octubre tal vez queriendo cruzar a Israel. Así que tuvimos esas imágenes esta semana. Sí. Un par de cosas sobre eso. Número uno, ya sabes, solo mira la contradicción. Israel construye refugios subterráneos para proteger a los civiles, ya sabes. Operan hospitales bajo tierra para poder seguir realizando cirugías y procedimientos que salvan vidas cuando están cayendo cohetes. En Líbano, en Gaza, construyen instalaciones subterráneas para proteger a los terroristas. Está bien. Y toman miles de millones de dólares que podrían haberse usado para construir hospitales y escuelas en la superficie, y los usan para construir estos refugios para terroristas y estos centros de mando para terroristas bajo tierra. Sabes, Israel destruyó esta enorme red de túneles. Y este es un ataque que, si se hubiera llevado a cabo una semana antes o 2 semanas antes, potencialmente habría recibido mucha atención negativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le decía a Israel, ya sabes, y a Netanyahu, ¿por qué tienen que derribar un edificio cada vez? Sus ataques son demasiado grandes. Pero aquí es obvio que
Como esto ocurrió unos 10 días después de muchos de esos comentarios, esto se hizo en total coordinación con los Estados Unidos. Sabían que Israel lo iba a hacer. Obviamente Israel les había presentado suficiente información sobre esta red de túneles. Y puedes ver en las explosiones que, ya sabes, pusieron las bombas en un lugar y simplemente explota en todos estos otros lugares. Así que Estados Unidos todavía le está dando a Israel, ya sabes, luz verde para ir a eliminar estos objetivos terroristas. Así que, ya sabes, Israel está demostrando que va a actuar conforme a sus propios intereses, incluso con mucha presión diplomática internacional. Al mismo tiempo, Alex, desde el comienzo de la guerra, hemos visto a grupos anti-israelíes intentar dividir a judíos y cristianos, acusando a Israel de hacer todo tipo de cosas contra los cristianos, tanto en el país como en Líbano. Sin embargo, aquí tienes a un grupo de líderes cristianos del sur del Líbano solicitando que sus aldeas sean anexadas al Estado de Israel. No quieren vivir bajo dominio libanés, no quieren tener nada que ver con Hezbolá. Prefieren ser anexados por el Estado judío. Es sorprendente. Bueno, porque entienden que los cristianos tienen libertad de culto en Israel, que Israel protege a las minorías. Sabes, todas las cosas de las que Occidente acusa a Israel de no hacer, y tú, Tucker Carlson, intentas hacer ver como si Israel estuviera acabando con el cristianismo en su país. Los cristianos prosperan en Israel. Sabes, este fin de semana estuve con un grupo de cristianos estadounidenses en las colinas de Samaria, pero los cristianos en Israel pueden practicar su fe libremente. Si volaras sobre Israel y nadie te dijera que esto es Israel y nadie te hablara de la geopolítica del país y te preguntaras cuál es la religión de este país, si vieras las enormes iglesias que existen, muchas de ellas con cientos de años de antigüedad, dirías que probablemente es un país cristiano. Israel protege todos esos lugares, e Israel ha estado ayudando a los cristianos en Líbano, pero no solo en Líbano, también protegiendo a las minorías en Siria. Y has visto el mismo fenómeno. ¿Había minorías drusas en Siria, así como cristianos? Decían lo mismo, que querían que Israel anexara partes de Siria y las pusiera bajo su soberanía, para que Israel pudiera protegerlos de los musulmanes chiitas en Líbano, de los musulmanes sunitas liderados por al-Shara en Siria. Es algo increíble de ver. Ahora Israel no lo va a hacer. Y la razón por la que Israel no lo va a hacer es porque, sabes, entre estas minorías también hay, ya sabes, grandes grupos de musulmanes que Israel no quiere absorber junto con esos territorios. Además, se necesitarían cantidades significativas de tropas para asegurar esas áreas en Siria a largo plazo y también para asegurar zonas en el Líbano. Y sabes, Israel está enfrentando escasez de tropas, ¿verdad? Hemos tenido a nuestras tropas luchando, algunos de ellos. Sabes, he conocido personas en las últimas semanas que han estado luchando durante 300 días, 400 días. Conocí a alguien que ya llevaba 500 días en combate. Así que, ya sabes, hay grandes desafíos logísticos, pero es muy importante ver lo que piensan las minorías en Medio Oriente sobre Israel y cómo eso contradice lo que Occidente dice sobre el Estado de Israel. Absolutamente. Alex, mencionaste la situación en Gaza un poco antes. Hubo un análisis esta semana de Amit Segal, un periodista muy respetado y conocido aquí en Israel, diciendo que Hamás seguramente ha sido gravemente debilitado en los últimos 1000 días. Pero dicho esto, incluso si Hamás acepta renunciar a la administración civil diaria de Gaza, todavía están tratando de preservarse como un movimiento armado que pueda sobrevivir y eventualmente reconstruirse. Ahí es donde está Hamás en este momento. Y ese es un gran temor, especialmente para quienes viven en el sur de Israel y realmente para todo el país. Bueno, no hay duda de que el plan de 20 puntos que Hamás vio ese acuerdo de alto el fuego como un plan de preservación y los cataríes lo vieron como un plan de preservación para Hamás. Hasta este momento no ha habido fondos significativos entrando a Gaza para la reconstrucción, pero ahora estamos empezando a escuchar eso. Los cataríes y otros están presionando para que miles y miles de millones de dólares empiecen a entrar a Gaza. Incluso si Hamás no se desarma, que es uno de los principales. Una de las principales obligaciones que Hamás tiene bajo el plan de 20 puntos, la primera obviamente era liberar a los rehenes, lo cual hicieron. fue todo un espectáculo. Se prolongó un poco, pero hasta el último rehén, vivo o muerto, fue devuelto a casa, lo cual fue increíble. Y creo que, ya sabes, si eso hubiera sido lo único que se logró, y luego Israel también entra y controla más del 60% de la franja. Y justo vi un informe esta mañana que muestra que Israel sigue ampliando cada vez más su control en Gaza.
pero jamás realmente ha estado tratando de consolidar el poder. Quieren quedarse, mantenerse en el poder. Los cataríes están dispuestos a empezar a ver que fluya dinero, incluso sin el desarme total de Hamás. Y ese dinero, ¿a dónde va a ir ese dinero? Al menos una parte de él va a llegar a manos de Hamás, y eso definitivamente es un gran peligro. Entonces, ¿qué opinas sobre el Consejo de Paz y lo que pueden lograr sabiendo que Hamás básicamente está diciendo que se niegan a entregar sus armas? Bueno, definitivamente hay muchos rumores de que Jared Kushner y Steve Witkoff están impulsando algún tipo de plan de reconstrucción. Y me pareció una noticia muy interesante esta semana que Jason Olson, quien estaba en el Consejo de Paz, fue puesto a cargo de la cartera llamada Desradicalización de la Franja de Gaza. Él era un oficial naval que había estudiado la historia de Israel, era miembro de la Marina, lo enviaron aquí para estar a cargo de la desradicalización y renunció a su puesto esta semana. Y él dijo, o he escuchado de otros que han hablado con él, que habló en la cumbre de Jena, por cierto, la semana pasada, así que tuve la oportunidad de hablar con él, ya sabes, en profundidad. Fue antes de este anuncio. Él no me dijo que este anuncio se avecinaba, supuse que él lo sabía, habló sobre la necesidad de la desradicalización. Pero aparentemente él creía que Qatar estaba ejerciendo demasiada influencia sobre este proceso de implementación de este plan de 20 puntos y sentía que simplemente no iba a tener éxito en absoluto en este componente clave que se llama la desradicalización. Así que si no tienes la desradicalización, básicamente ya sabes, estás garantizando que jamás simplemente va a encontrar la manera de reorganizarse y rearmarse. Y ya sea que eso tome 6 meses, ya sea que tome 6 años, ya sea que tome 10 años, sabes, van a mantener una estrategia a largo plazo con esto. Y ya sabes, sería muy interesante ver si Israel gana esta batalla de evitar que los fondos fluyan hacia Gaza, sin por un lado el desarme y sin por el otro lado pasos hacia la desradicalización. Y creo que definitivamente este será uno de los puntos clave de discusión en la próxima reunión entre Netanyahu y Trump. Alex, quiero seguir hablando de Hamás porque con un alto al fuego ahora técnicamente en Líbano y con Irán, mucha gente teme que Irán vaya a ejercer su influencia en Judea y Samaria y use a Hamás para volver a los ataques terroristas. Y sí he hablado de esto en mi otro programa, Judea Ocasión, durante las últimas semanas. Y ahora tienes al Shin Bet de Israel, la agencia de seguridad, junto con las fuerzas de defensa de Israel, anunciando que desmantelaron una gran red terrorista de Hamás en Hebrón, que ha sido un avispero para Hamás. Sabes, mucha gente dice, no, Hamás solo existe en Gaza. Siguen muy activos, desafortunadamente, en Judea y Samaria. Y esa podría ser el próximo frente, Dios no lo quiera, en esta guerra, Judea y Samaria, que están mucho más cerca de casa. Absolutamente. Y creo que a pesar de que ves que Hamás sigue muy activo en Judea y Samaria, aquí en Hebrón, que es uno de los nidos de avispas, sabes, donde yo estaba en Samaria, este fin de semana tenemos vista a la ciudad bíblica judía de Shem, que hoy se conoce como Nablus, que era, ya sabes, una ciudad palestina muy grande, de muchas ciudades palestinas muy grandes. ¿Cuáles son estos nidos de avispas para el terrorismo? Y creo que definitivamente hay un temor de que las mismas personas que están impulsando este memorando de entendimiento con Irán, ya sabes, quieren un alto al fuego ahí, dejando al régimen en su lugar. Las mismas personas que están presionando para permitir que Hamás se reconstituya, se rearme y se reconstruya en la Franja de Gaza, van a ser las mismas personas que justo a la vuelta de la esquina, después de una elección israelí, podrían potencialmente intentar presionar a Israel una vez más para que entre en algún tipo de acuerdo, que se parece a lo que se presentó como el supuesto acuerdo del siglo al final del primer mandato de Trump, donde básicamente se iba a consagrar el control de la autoridad palestina en todas las áreas A y B y en la mayoría de las áreas C. Ahora definitivamente, como parte de este plan, se iban a mantener todos los asentamientos israelíes existentes en ese momento dentro del lado israelí de esta cerca, fuera como fuera que eso se viera. E incluso había algo así como 15 enclaves que eran como pueblos judíos aislados, que estarían conectados de regreso a Israel por carreteras, y habría algunos sistemas de carreteras y vías de circunvalación para conectar las áreas palestinas entre sí. Ya sabes, un sistema complicado, una situación complicada, que básicamente fue elaborado y promovido por Jared Kushner en ese momento, pero fue muy apoyado tanto por el primer ministro Netanyahu como por el presidente Trump en ese entonces.
Y ciertamente creo que podría haber un nuevo impulso después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, después de una elección aquí en Israel, para una vez más lograr algún tipo de, ya sabes, fin formal al conflicto palestino-israelí, lo que implicaría algún tipo de lo que supongo llamarías que se declarara una especie de Estado menos en Judea y Samaria. Y creo que ha habido un cambio importante en Israel, ya sabes, desde el 7 de octubre. Antes del 7 de octubre, muchos israelíes habrían apoyado un plan así. Incluso, como dije, Netanyahu en ese momento apoyaba ese plan. En este momento, después del 7 de octubre, yo no creo que haya ni un puñado de israelíes que crean eso. Llegar a una situación de Estado en la que Israel pierda completamente la soberanía sobre estas áreas A y B y la mayor parte de C podría posiblemente acercar a Israel cada vez más a la paz. Los israelíes entienden quién controla estas áreas. Sabes, es por un lado Fatah y Mahmoud Abbas, quienes ya sabes siguen pagando recompensas por asesinatos, esencialmente incitando y financiando pagos a terroristas y pagando a los terroristas que están en la cárcel, pagando a las familias de esas personas que mueren en el acto de intentar cometer asesinato premeditado. Ese es el fondo para prisioneros, el fondo para mártires. Es algo así como el 7% del presupuesto palestino que se destina a estos pagos para financiar el terrorismo o a Hamas, ¿cierto? Esas son tus opciones, ¿verdad? Tienes a los financiadores del terrorismo o a los propios terroristas, así que ya sabes, es una situación muy, muy peligrosa. Pero mencionaste Hebrón y de hecho creo que deberíamos mencionar aquí una muy buena noticia, que Hebrón, que es el sitio de la cueva de los patriarcas, ¿verdad? Aquí es donde están enterrados Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, junto con sus esposas, Sara, Rebeca y Lea. Están enterrados en esta cueva de 2000 años de antigüedad, que por cierto es el edificio más antiguo del mundo que sigue funcionando como el edificio original. Fue construido por el rey Herodes. Fue el mismo constructor que edificó el muro occidental. Ves que las paredes de la cueva de los patriarcas y las del muro occidental se ven muy parecidas porque básicamente era el mismo estilo de construcción. Y este es como un edificio de uso dual en este momento. Hay una mezquita que está en la sala de Isaac y los judíos no entran a esa sala excepto por 10 días al año. Y los judíos entran a un patio y luego a habitaciones más pequeñas para Abraham, para Sara, para Jacob, para Lea. Y este patio, que está como 2 o 3 pisos arriba del suelo, era un patio abierto. Y sabes, a veces llueve en Israel, en el verano hace mucho calor, y tenían como una lona sobre una parte de este patio. Y los judíos rezaban en esta área, y realmente no era agradable. Y ahora, bajo la guía y dirección del Ministerio de Defensa, están instalando un techo de acero muy, muy grande y sofisticado que va a estar cubierto con vidrio. Así que debería ser algo muy, muy hermoso. Es muy difícil lograr cosas así en lugares como la Cueva de los Patriarcas, que hasta hace poco estaba bajo el control del Waqf jordano. Y parte de lo que hizo Israel tiene que ver con la custodia jordana de los lugares sagrados. Ellos, por cierto, controlan el monte del templo hasta cierto punto, pero Israel ha estado intentando quitarles ciertos niveles de control al Waqf jordano, tanto sobre el monte del templo como sobre la cueva de los patriarcas. Pero Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, creo que es en gran parte responsable. También es viceministro de Defensa, responsable de recuperar parte del control de este sitio sagrado para Israel. Y ahora Israel, y creo que en parte con nuestro buen amigo Ishai Fleischer, es portavoz de Hebrón. Sabes, al menos parcialmente responsable, aunque sea solo de promoverlo, sí nada más, de esta nueva y hermosa mejora del sitio que también va a ser muy funcional. Y espero que traiga muchos más turistas a la zona y mejore la experiencia para los turistas en la zona. Solo otro punto sobre eso, por cierto, la autoridad palestina y todos sus elementos. Cuando suceden cosas como esta y estos proyectos de construcción se llevan a cabo, ya sea este o, recuerdo en el pasado, ¿sabes? Israel quería poner, y de hecho al final lo hicieron, un elevador para que las personas en silla de ruedas puedan acceder a la cueva de los patriarcas.
Luego la autoridad palestina dice que Israel está irrumpiendo en la mezquita en Hebrón e intenta alborotar a sus seguidores. Lo mismo pasó, por supuesto, como sabemos, lo que llevó a la segunda intifada cuando Ariel Sharon fue al monte del templo. Así que la misma estrategia sigue ahí. Eso fue allá por el año 2000. Así que realmente nada ha cambiado en ese aspecto, pero solo quería mencionar eso. Finalmente, hoy se nos está acabando el tiempo aquí. Nuestro buen amigo Doron Spillman, quien es presentador de un podcast de JNS aquí en JNS TV, ha sido nombrado portavoz internacional de la Dirección de Diplomacia Pública en la oficina del primer ministro. Sabes, este puesto realmente ha estado vacante. Sí, vacante durante los últimos años. Él trabajará directamente bajo la dirección de Tzipi Hotovely, quien tomó las riendas hace unos meses. Así que felicidades a nuestro colega Doron Spillman aquí en JNS TV. No sé si va a seguir haciendo su programa. Tendremos que ver, pero este es un logro muy, muy importante, un gran ascenso. Así que felicidades a Doron Spillman. Sí, Doron, el conductor del podcast True East. Tenemos que tener una reunión, sentarnos a discutir, ya sabes, si va a poder seguir haciendo podcast aquí en la Knesset. Él es un ex vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Él hizo tal vez cientos, si no es que más, entrevistas con medios de comunicación principales desde el inicio de la guerra. Primero como vocero oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero incluso recientemente sigue yendo a programas como el de Piers Morgan y otros para defender a Israel. Así que Doron Spillman es sin duda uno de los portavoces mejor entrenados de Israel. También fue vicepresidente de desarrollo en la ciudad de David durante muchos años. Doron Spillman también publicó recientemente un libro llamado When the Stones Speak, que trata de cómo Israel reveló estos increíbles hallazgos arqueológicos justo afuera de la ciudad vieja, que eran restos del reinado del rey David. De hecho, es uno de esos lugares que realmente solidifican para la gente de todo el mundo su comprensión de la conexión de Israel con su tierra y la indigeneidad del pueblo israelí a esta tierra. Así que, ya sabes, estoy muy, muy feliz por Doron. Y como mencionaste, él va a estar trabajando bajo Tzipi Hotovely. Tzipi Hotovely fue una ex miembro del Likud que en cierto momento fue nombrada viceministra de Relaciones Exteriores. Luego fue nombrada embajadora en el Reino Unido. Ella estuvo en el Reino Unido durante 5 años. Ella regresó recientemente y ha sido nombrada en este puesto que, como mencionaste, estaba vacante. Y creo que este es un gran primer movimiento público que está haciendo, que es contratar a la persona correcta. Y de hecho pude sentarme con Tzipi Hotovely y hablar un poco sobre su tiempo en el Reino Unido, así como sobre la necesidad de que Israel mejore su diplomacia desde la oficina del primer ministro. Así que le deseo mucha suerte a ella y a Doron en su nuevo puesto. Absolutamente. Buena suerte a Doron. Estoy seguro de que hará un gran trabajo en nombre del Estado de Israel. Y estamos muy orgullosos de él, y eso es todo. Alex Traiman, director general de JNS, Josh Haston aquí, corresponsal de JNS News. Asegúrate de suscribirte, déjanos un super gracias y revisa todo el increíble contenido que ofrece JNS TV. Además, por supuesto, visita jns.org. Ese es Jerusalem News Syndicate, con las noticias más recientes de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Y nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalem in Minute en JNS TV.